con recording in progress y luego vamos a orar. ¿Ok? Oremos. Señor, te doy gracias por el amor que nos tienes. Gracias por permitirnos reunirnos de esta forma y con estos propósitos de profundizar nuestro conocimiento del plan tuyo y de poder identificar cuál es nuestra parte en ese plan. Te pido tu bendición y tu ayuda en lo que vamos a hablar esta noche y pido que tú obres en nuestras vidas y en nuestros propios corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a pedir para los que sí pueden, creo que la mayoría sí pueden, que prendan sus videos. Quiero que esta noche sea un poco más participativo de lo normal, y va a ser más fácil saber quién está hablando si podemos ver sus caras. Vamos a terminar la parte que el hermano Albino empezó la semana pasada y luego vamos a entrar en una, no va a ser debate, pero sí va a ser, va a haber libertad para expresar sus opiniones, ¿ok? No siempre creemos en la libertad, pero esta noche sí. Bueno, primero, gracias por orar por nosotros. Llegamos hoy día, al mediodía, a casa. Salimos de Bogotá anoche, a la medianoche, un poco antes, y demoró 12 horas. Largas horas, porque de noche es muy difícil viajar cuando uno tiene la edad avanzada. Cuando éramos jóvenes, teníamos niños pequeños y tampoco dormimos, pero ahora es muy difícil sentarse en una silla durante, bueno, ustedes saben lo que es. Saben lo que es pasar la noche sin dormir. Pero ya estamos aquí en casa por unos días antes de los siguientes viajes y vamos a aprovechar para ponernos al día con algunas cosas. Estábamos hablando y viendo los detalles en cuanto a la comunicación de parte del misionero con la iglesia que le apoya y qué debe haber en esa información. Siempre la obra, el agradecimiento. Y la otra parte es el informe económico. Y aquí es donde encontramos una resistencia a veces, o al otro lado una expectativa exagerada, ¿no? Cuando uno trabaja en un empleo, en una empresa normal, le pagan por lo que hace en el trabajo y tú llevas ese dinero y te vas a casa y haces lo que quieres, ¿no es cierto? Y no le importa, no le incumbe al jefe saber todo lo que haces con toda esa plata. A veces es suficiente para comer, pero no es igual en el ministerio, porque las personas que apoyan, las iglesias que dan ofrendas al misionero, dan con la idea de que están invirtiendo en la obra de ese misionero. No es pagar el sueldo de un obrero, es invertir en lo que uno está haciendo. Así que para ellos es necesario que entiendan y que sepan qué es lo que está pasando, cuál es el informe, cuánto se ha hecho con la inversión que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Así que eso cambia la relación, ya no es empleado y empleador y obrero y el que paga, sino nosotros estamos trabajando
con la inversión que ellos están haciendo. Y por eso es necesario que demos informes, que les informemos qué es lo que estamos haciendo. Uh, Al otro lado, a veces las expectativas son exageradas porque hay pastores o hermanos en las iglesias que quieren saber todo. Nosotros dimos los cuantos sucres o pesos o dólares y queremos saber qué nomás hizo. Como si todo lo que dan es solamente para el ministerio, ¿no? ¿Compraste Biblias? ¿Pagaste arriendo? ¿Qué hiciste con ese dinero? Cuando la verdad es que especialmente al principio, lo que más hace el misionero con el dinero es vivir, es pagar su arriendo y comer. Si tiene niños pequeños, tiene que enseñarles, tiene que tener educación. Así que no es necesario dar un informe súper detallado, pero sí es necesario dar un informe completo acerca de la obra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No para convencerles a seguir dando, sino para mejor es establecer la confianza. Um, yo siempre he tenido a lo largo de mi ministerio, porque ustedes saben, yo nací en familia de misioneros, me casé con la hija del director de la misión, mis hermanos y mis amigos son misioneros, yo sé algo del asunto y las experiencias que yo he visto me muestran que cualquier puede decir, um, contar un cuento, contar una experiencia, mover las emociones de la gente y la gente dan su dinero, ¿no? Y eso vemos en iglesias, vemos en los ministerios en televisión y en radio, y no está de todo mal, pero a veces dependemos de la historia, el cuento, el ejemplo, la ilustración, cuando no debe ser así, ¿no? Cualquier triste historia puede funcionar para ganar una ofrenda, pero como misionero yo no quiero una ofrenda, yo quiero una relación de por vida, o por lo menos de por muchos años, para que sigan invirtiendo, siguen dando para que yo pueda seguir obrando. Así que la idea no es una ofrenda, la idea no es ver cuánto puedo sacar de esta iglesia, ¿no? O cuánto puedo convencer a este pastor que necesite. Mejor es establecer una confianza, una seguridad de que yo soy confiable, yo soy fidedigno, yo soy digno de confianza como pastor, como predicador, como misionero, como obrero. Y si es así, la iglesia no va a tener problemas en apoyar el ministerio que se está realizando. Así que el enfoque debe ser en eso, en una relación de confianza, una relación abierta, donde ambas partes están obrando con integridad. Nadie está mintiendo, nadie está engañando, nadie está contando cuentos y sueños, sino esto es lo que de veras está pasando. Y la cosa, digo de ambas partes, porque la cosa funciona o no funciona en ambos lados, ¿no? El pastor de la iglesia la iglesia no tiene suficiente para dar a todos los que deben necesitar algo, así que él inventa razones para no dar, y eso tampoco debe ser. Así que la idea es ser fidedignos, ¿no es cierto? Recuerda lo que dijo Pablo a los Corintios, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si tú te enfocas en ser fiel, en ser una persona íntegra, una persona de confianza, vas a administrar bien los misterios de Dios. Y
los que quieren ofrendar van a poder hacerlo y te va a ir bien. Dios lo que exige de nosotros es fidelidad. Eso incluye una buena administración, una mayordomía honesta. Para esto se necesita un control, ¿no? Un control estricto de ingresos y egresos. Y hay que ser honesto en todo eso. Debe establecer su sueldo, lo que va a ganar para su propia familia, debe decir, esto es lo que se necesita y se dedica a esa parte para eso. No el mes que llegan ofrendas especiales de no sé dónde, por fin puedes ir a comprar lo que siempre has querido. No, tú vives bajo tu sueldo, tú te sometes a a tu propia mayordomía. Um, Tiene que haber buena contabilidad, tiene que haber tienen que ser buenos en esas áreas. No todos somos buenos para eso, no todos tenemos los mismos talentos y habilidades, pero todos debemos entender la importancia de esto. Y si entendemos la importancia, vamos a ver cómo hacerlo. O tú mismo te enseñas o buscas que alguien te enseñe cómo hacerlo, o pides ayuda a otra persona. Puede ser que la mujer sea mejor que el pastor o que tengan algún amigo, algún conocido que sabe de estas cosas para ayudarles, pero sí debemos buscar hacer todo esto con buena integridad. El, el hacer un presupuesto familiar es básico, es triste que no es común. Hay muchos cristianos que viven de un día al otro sin tener la menor idea de qué es lo que van a tener y qué es lo que van a hacer con lo que tienen o lo que puedan tener. Hay que tener un presupuesto, hay que decidir qué es lo más importante, priorizar las cosas para poder entender lo que vamos a hacer y luego trabajar para llenar ese presupuesto. Muy importante es la honestidad. Um, la Biblia habla del pecado y luego habla también de la apariencia del mal. ¿Recuerdan? Hay que evitar, hay que cuidarnos de la apariencia del mal y eso se aplica a estas cosas de economía. Tengan mucho cuidado con las ofrendas. Uh, si empieza con un estudio bíblico, una misión pequeña y no hay mucha estructura, tengan cuidado con ofrendas. Y mi papá me dijo hace muchísimos años en Cotocollao mismo, si no tienes a una persona de mucha confianza, no tienes por qué estar recibiendo ofrendas. Si tú no debes manejar el dinero y no debe manejar el dinero una persona que no es de mucha confianza, así que mejor es no tener ofrendas que tener alguien a cargo de las ofrendas que va a usar mal, ¿no es cierto? Así que hay que tener mucho cuidado en todo lo que es la economía en una nueva obra. Y establecer desde el principio los parámetros, las estructuras que se va a utilizar para que funcione bien el presupuesto y la contabilidad. Ahora, vamos a hablar de algunas otras cosas, pero una pausa aquí para ver si hay alguna pregunta o alguna duda en cuanto a lo que es la parte económica de la obra misionera o el informe económico de la obra misionera. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Por favor, este es el momento. Tienen tanto dinero que no tienen problemas con esto. Muy bien. Um,
La apariencia del mal. Hablemos de eso un ratico. ¿Qué es? Algo que puede ser bueno, pero tiene la apariencia de ser malo o equivocado o pecaminoso o mal hecho. La apariencia nos va a dañar igual que si fuera mal. ¿Sí me explico? Um, la apariencia. Si, si yo le veo al pastor coqueteando con una mujer que no es su esposa en el mercado, la verdad es que no importa si está cometiendo adulterio o si está, qué es lo que está haciendo. La apariencia ya le dañó. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo en esta situación? Um, en cosas de dinero es muy importante. Hay una de las tres áreas que Satanás usa más que cualquier otra para dañar al ministerio o al ministro es el mal uso de dinero, el no usar correctamente o no ganar correctamente o no gastar correctamente el dinero mismo. El amor al dinero es la raíz de todo mal, no el dinero mismo, sino el amor. Así que la cosa es, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener cuentas muy abiertas. El sistema de cómo se recoge la ofrenda, quién cuenta la ofrenda, qué hacen con el depósito de la ofrenda, quién está autorizado para escribir cheques y sacar el dinero, para qué se usa ese dinero y para qué no se usa ese dinero. Todas esas cosas tienen que ser claras, tienen que ser explícitas para cuidar la integridad de la iglesia y del pastor. Um, no puedo usar ejemplos porque la mayor parte de mi ministerio fue allí donde estáis vosotros. Pero hagámoslo ficticio, ¿sí? Escuché por allí una, una nueva obra se abrió y un hermano nuevo se encargó de las ofrendas. A la vez, se ascendió en su trabajo y la empresa le compró un carro. La crítica de los hermanitos pequeños en el Señor, mira, ahí van las ofrendas, como si esos pesos poquitos iban a ser suficientes para comprar un automóvil, ¿no? Estaban dando centavos, apenas, fue coincidencia que, o fue la bendición de Dios, creo yo, que el hermano tuvo la bendición de tener un nuevo auto para su familia, a la vez que la obra se estaba empezando. Uh, eso no es apariencia de mal, pero sí puede ser mal interpretado. Y en casos así, lo mejor es explicar, es decir, ¿no? La empresa donde yo trabajo, tal y cual, esta semana mira lo que Dios hizo a través de ellos y aquí están las cuentas de la iglesia y todo lo que se ha dado están aquí. Algo, hacer el esfuerzo para mantener abierta la cosa, muy transparente la economía, la contabilidad. No sé si captan la importancia de esto. Una un chisme por allí puede dañar mucho. No tiene que ser verdad, no tiene que ser ni una parte de verdad, pero un chisme, una mentira puede dañar la reputación y el testimonio de una nueva iglesia o su pastor o su misionero. Así que hay que cuidar las apariencias, además de hacer todo bien. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hablar de la obra misionera en general, ¿ok? Um, el hermano Albino se adelantó un poco en lo que porque yo iba a hablar de esto de la comunicación, y estoy agradecido con él porque lo hizo,
pero porque sí nos da una oportunidad esta noche de tener un poquito de conversación. Y yo de veras quiero que participen, ¿no? No solo prender sus cámaras. Son muy bonitos y les agradezco, pero bueno, no todos son bonitos. Am, todas son bonitas y algunos no son feos. Em, pero la idea no es solo vernos, sino es hablar, ¿ok? Ahora, la primera pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad la evangelización del mundo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién quiere hablar? Hable, por favor. De todo. Mi hermano pastor. ¿Sí? Bueno, yo entendí de que esto es personal. Es mía la responsabilidad. ¿Ya? ¿Solo tuya? Ya. Ok, ¿quién más? ¿Quién es? ¿A quién dio Jesús la gran comisión? A sus Así discípulos. A sus discípulos Todos. Específicamente a los 11. sí, pero ya se estaba funcionando como asamblea de creyentes, ¿no? Algunos dicen que la iglesia nació en Pentecostés, pero Cristo ya les había organizado y formado y ya les había dado la gran comisión. Él ya se había sacrificado para la salvación y resucitado para la justificación. Toda la doctrina estaba en orden, todo estaba hecho. Yo creo que la gran comisión fue dada a la iglesia, a la institución que estableció Jesús con el propósito de evangelizar el mundo. Y si fue dada a la iglesia, él tenía la autoridad, ¿no es cierto? En Mateo 28, él dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, y por tanto, id y hacer discípulos. La idea es que si él tuvo la autoridad para enviarles y darles esta responsabilidad, ellos, en cambio, tenían también la autoridad para seguir la gran comisión. Y todas las iglesias que se establecieron en ese primer siglo se establecieron con el mismo propósito de seguir evangelizando. Nadie tuvo en mente establecer una iglesia para ver qué tan lindo puede ser el templo, o porque tienen mejor música aquí que acá, o porque nuestro programa para niños es mejor. La única razón para tener una iglesia era para evangelizar, para compartir el evangelio y hacer discípulos, ¿no? Así que la responsabilidad de evangelizar el mundo sigue siendo de las iglesias, que incluye a todos nosotros, como discípulos, como seguidores de Cristo, como pastores, como líderes, como en la función que pueda tener uno en su iglesia, pero todos tenemos una participación en la evangelización del mundo. Y si es para todas las iglesias, es para tu iglesia. No solamente para la iglesia más grande que la tuya o más desarrollada o con más dinero o más propiedades o más programa o más gente. Todas las iglesias tienen la responsabilidad de cumplir la gran comisión que incluye el enviar obreros a la mies, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden las iglesias latinoamericanas establecer y mantener un ministerio misionero? ¿Y por qué no tenemos mucho de eso? Comenten, por favor.
no comenten, yo voy a comentar. Yo he escuchado en Otra vez. muchas ocasiones la frase, apenas tengamos esto, vamos a hacer la obra misionera. Puede ser templo, puede ser un pastor a tiempo completo, puede ser una guitarra, puede ser lo que sea, pero siempre hay otra cosa, otra función, otro gasto que se necesita hacer, y apenas estemos bien allí es cuando ahora sí vamos a apoyar la obra misionera y vamos a dar a los misioneros. El problema es ese pero se intercambia con el siguiente pero. Apenas tengas eso, ya tienes otro problema, otra cosa que tienes que hacer. La obra misionera tiene que ser prioridad de toda iglesia desde el inicio de esa iglesia. Si no es, muy difícilmente va a llegar a ser prioridad, porque siempre vas a tener una necesidad. Es que mi pastor no está a tiempo completo. Y eso nada tiene que ver con enviar misioneros a la cosecha. No dijo Jesús, aseguren que todos los pastores tengan dinero para luego ir yendo a otras partes. No, probablemente todos los primeros pastores eran bivocacionales, ¿no? Pablo recién empezó a establecer la idea de vivir del evangelio, ¿no? Usando la historia de Israel como ejemplo y los sacerdotes y los levitas y nos mostró que sí es una buena cosa, pero no fue normal. Lo normal fue, yo tengo mucho que hacer para proveer para mi familia. El sábado voy a la misa. El sábado voy con los judíos al templo o a la sinagoga, y voy a predicar y voy a compartir. Y el primer día de la semana, antes del trabajo, porque era día de trabajo, yo voy a reunirme con mis hermanos, a veces en secreto, a veces en casas, pero vamos a reunirnos, vamos a dar ofrendas, vamos a orar y vamos a escuchar el mensaje que nos ha dejado los apóstoles y vamos a seguir adelante. Pero nadie estaba viviendo en la casa pastoral, ¿no? No había todo eso. Así que no esperemos a que todo esté bonito a nuestro parecer para empezar la obra misionera. Comenten, por favor. Buenas noches. Diga. Yo pienso que es una falta de compromiso de los creyentes, sea porque piensan que no están bien preparados o porque en el caso donde nosotros estamos congregándonos, es una iglesia pequeña que no tiene una visión misionera. Ujú. Y darle esa visión es cambiar completamente el esquema, porque al final no está ni presupuestado, ni está considerado, ni nada. Ajá. Pero entendiendo lo que hemos aprendido en esta materia, es que realmente sí necesitas el llamado a la misión y necesitas la vocación también de la misión. Y más que todo creo yo que se necesita la fidelidad de la iglesia para sostener al misionero. Ajá. Porque de los que conozco están pasando unas necesidades increíbles porque sus iglesias simplemente les dejaron de apoyar. Ujú. Y da mucha tristeza que el misionero esté en unas condiciones económicas que ya afecta su situación espiritual, que ya daña el trabajo o el plan de trabajo que estaba propuesto, ¿verdad? Eh, entonces eso es lo que a nosotros nos duele mucho, que no, tampoco es una iniciativa de la congregación o de la directiva de la congregación el proponer la misión. Ujú.
Antes de la pandemia se hizo una propuesta y se le lanzó al aire, digamos, se le lanzó a un hermano a que sea que perdió su trabajo, entonces dijo, me voy a ser misionero. Entonces se le dijo, bueno, entonces usted va a empezar una iglesia en en un recinto, está cerca de donde nosotros vivimos. Pero al final era un tiro al aire, porque ni siquiera la iglesia estaba comprometida a sostener al hermano. Sí. Simplemente el hermano perdió su trabajo y dijo, ahora sí, como ya no tengo trabajo, voy a hacer que la iglesia me mantenga. Ujú. Y toda la gente le vio así, y entonces tampoco le interesó sostener a este hermano. Ya. Gracias. Hay mucha confusión, aún en iglesias muy bien establecidas con muy buena obra misionera. A veces hay confusión entre lo que es obra misionera exactamente y ayudar al pobre o obra social o ayudar a los hermanos con sus trabajos. Todo eso está muy bien. Nada tiene que ver con obra misionera. La obra misionera es predicar el evangelio, es testificar, es hacer discípulos. A veces, muchas veces, se usa todas esas otras cosas como un enganche, como una plataforma para poder predicar el evangelio. Vamos a abrir esta obra social, vamos a ver la necesidad en tal lugar y vamos a cumplir con eso para que nos escuchen, para que escuchen quién es Dios y qué hizo Jesús. Tenemos que ganar el privilegio de predicar. Así que sí se puede usar cualquier otra cosa. Um, Me reí porque esa frase, creo que desde los apóstoles, ¿no? Am, yo no puedo hacer nada más, así que creo que voy a ser misionero, ¿no? Am, Pastores que han sido entrenados en el evangelio. Es que no puedo pastorear acá, así que me voy de misionero. Como si es más fácil en otra parte, en otro idioma y otra cultura que en el propio. Es absurdo. Los más inteligentes deben ser misioneros, no los menos, los más capacitados deben ser los que van a otra cultura y otro lugar, no el que no puede mantenerse con trabajo, ¿no? Así que sin ofender a nadie. Um, a veces ofendemos sin querer queriendo. Pero sí, la cosa es enseñar a la iglesia, ¿no es cierto? Compartir con la iglesia la visión, hacerles ver. Para eso se necesita misioneros, se necesita alguien que pueda venir y pueda mostrarles, este es el camino, esto es lo que estamos haciendo, lo hacemos porque iglesias nos apoyan, ustedes pueden apoyarnos con una ofrenda cada mes y esto nos va a establecer esa relación de la cual hemos estado hablando últimamente. Pero sí se necesita la enseñanza. ¿Por qué, pues, funciona en algunos lugares y otros no? ¿Cuál es la diferencia entre las iglesias en Europa o Estados Unidos y las iglesias en el lugar donde usted está este rato? Y le digo a todos ustedes, ¿cuál es la diferencia? ¿Es la misma? ¿Es la misma doctrina? Sí, ok. Es, participen, por favor. Um, ¿Tiene la misma esquema? ¿Tienen pastores? ¿Tienen programa? ¿Tienen jóvenes? ¿Tienen música? ¿Tienen todo eso? Somos iguales. ¿Por qué funciona la obra misionera en una parte y no en otra? Tal vez por la visión de la iglesia, o sea, me explico, una iglesia que no tiene como visión, como iglesia como tal, ganar a muchas personas para Cristo y todo eso, pero no tiene la visión de, ok, nosotros aquí podemos hacer lo que estamos haciendo, pero nosotros también tenemos que ir a otros lugares, enviar a otras personas para que vayan a esos otros lugares y si no tienen esa visión, como que entre la falta de apoyo económico, o sea, porque la congregación no va a estar acostumbrada a apoyar a misioneros y la falta de preparar a misioneros para que vayan a la obra. Eso, o sea, el no tener una visión correcta de la obra misionera desde el inicio luego hace que otras áreas empiecen a fallar y luego que Sí, la obra misionera no funcione. exacto. Muy bien. Las dos cosas, las dos faltas hay que corregir. La falta de visión de la iglesia
y la falta de preparar a obreros para la obra misionera. Una vez que esas dos cosas están funcionando, ya va, ¿no? Pero sí, muy bien, Ian. ¿Alguien más? Es que eso gracias. Pero es que eso va desde que la persona acepta a Cristo. Desde que la persona entra a formar parte de la iglesia, acepta a Cristo y manifiesta su deseo de formar parte de una iglesia. Desde ahí empieza el problema, porque ni siquiera se le asiste a los discipulados, por ejemplo. Ujú. Cuando la persona asiste a los discipulados y se empieza y se instruye, es cuando va a conocer lo que dice la palabra de Dios y va a conocer la necesidad de predicar el evangelio, y le van a hacer o le va a venir a su conocimiento el deseo de ser misionero. Y como dice Ian, la iglesia tiene que tener el conocimiento de la necesidad de establecer las misiones. Sí. Acá en Ecuador, usted sabe, pastor, y nuestros hermanos también, hay misioneros de todas partes y misioneros norteamericanos que viven acá y viven bien y les va de maravilla, ¿sí? Y hay misioneros ecuatorianos que están pidiendo caridad, ¿sí? Pero nosotros hemos visto misioneros que trabajan con la Asociación de Iglesias Bautistas que hacen su plan de trabajo bien interesante, lo proponen tan bien planteado, regresan a los Estados Unidos a recoger las promesas de ofrendas y regresan con todo lo que les han ofrecido. Digo, o sea, económicamente no están pasando ningún problema y lo desarrollan tan bien. Entonces yo creo que es la preparación del misionero también de presentar su hoja de actividades, su ruta de trabajo, su proyecto de trabajo para el año, a qué iglesias son las que solicita ayuda, apoyo, porque hay iglesias que definitivamente no, o sea, no tienen ese corazón de dádivas y no tienen ese corazón de misión, ¿sí? Pero nosotros sí hemos visto de ambos casos, iglesias enormes que son miserables para los misioneros e iglesias pequeñas que dan hasta la camisa con tal de que el misionero salga adelante. Exacto. Gracias. Y nada, de veras, no se puede juzgar la obra misionera por lo que se ve, ¿no? Hay iglesias que dan buenas ofrendas, sí dan, pero no es importante, es un proyecto más, ¿no? Gastan más en micrófonos y en el sistema de sonido para la alabanza que en todo el año para obra misionera. Algo está mal, ¿no? Hay otras iglesias, como tú dices, que son pequeñas, pero lo único que importa es la obra misionera y a todo dar. Así que sí es cosa de corazón y cosa de enseñanza. Si me permite, yo voy a preguntarle a Rebeca, por favor, porque Rebeca ha estudiado y su joven esposo guapo, bueno, joven, han estudiado en un instituto misionero allí mismo en el Ecuador. Quiero que tú nos cuentas, Rebeca, qué es lo que enseñan y cómo enseñan para que esto funcione en las iglesias que apoyan ese ministerio misionero. Bueno, creo que buenas noches. Ha habido una confusión porque yo no estudié en el No, instituto, ok, solo estudié en la variedad. ok. Ajá. Así que no vas a contestar la pregunta. ¿Qué, qué ha estudiado él que nos haría bien a nosotros estudiar? ¿Hay algo que nosotros estamos faltando en cuanto a la parte misionera? Bueno, ahorita no podría Ya. decir como que eso, pero yo personalmente pienso que todo se debe a leer la Biblia, a enseñar la Biblia, a que si aprendemos de una manera bíblica, todo se va a dar. Y
y más que así sea que la iglesia, o digamos, por poner un ejemplo, yo voy a salir de misionera en mi iglesia local, no me apoya como ponía el ejemplo el hermano anterior. Yo no dependo de la iglesia, pienso yo dependo de Dios. Entonces puede venir incluso el apoyo misionero de otra parte, aunque la iglesia no esté, mi iglesia no esté cumpliendo, bueno, el Señor les va a pedir cuentas de la obra misionera que Él nos mandó a cada uno y como veamos a la iglesia local. Yeah. Pero como misionera, yo creo que dependo de Dios y Yeah. se basa en eso, el saber en quién está fundamentada mi fe, el saber quién me provee a mí. Ya, eso es muy importante y tienes toda la razón. El misionero no puede tener la idea de que su vida, su economía, su ministerio depende de su capacidad para convencer a otros pastores o iglesias, ¿no? Ah, pero sí debemos prepararnos, sí debemos hacer la obra, como dijo Eric, con un programa, con una idea de cuál es el trabajo que vamos a hacer, y no al azar así como, bueno, voy a confiar en el Señor y ver qué pasa. Vas a confiar en el Señor, pero también tienes que tener un plan, tienes que saber dónde es la visión, qué es lo que tú vas a arrancar. Dios sí va a bendecir. Y nosotros, después de todos estos años de depender del Señor, tenemos ejemplos múltiples de cómo Dios proveyó una cosa o un ministerio sin nosotros darnos cuenta que Dios era el que estaba haciéndolo, ¿no? Porque nosotros vemos lo que entra y lo que sale y cómo vamos a hacer esto y de golpe tenemos la obra funcionando porque Dios hizo la obra. Así que sí es una combinación. Por supuesto, mi fe personal como misionero debe estar completamente en el Señor, pero debo trabajar para poder convencer a otras personas. Y el misionero puede ayudar a las iglesias a abrir la visión, a entender la visión cuando ellos ven al misionero haciendo la obra que está haciendo. Y a veces los separamos tanto, bueno, el pobre misionero, como dijo Eric, que están mendigando, están pidiendo limosnas, cuando no debe ser. Deben estar agradeciendo la inversión de muchas iglesias en la obra misionera. Eso cambia la actitud completamente. No que pobre que soy y por eso deben darme. Yo no voy a apoyar a un misionero porque es pobre. Yo voy a apoyar a un misionero porque quiere ese misionero hacer la obra del Señor y quiere abrir la obra y quiere trabajar y quiere testificar y hacer discípulos. Eso me va a convencer invertir, ¿no es cierto? Como pastor o como iglesia, como cristiano, lo que él está haciendo es lo que me motiva, no porque él tiene necesidad. Hay pobres en todas partes, hay pobres en cada banca de tu iglesia y debemos ayudarles, pero eso no es obra misionera, eso no es hacer discípulos. Hablamos un poco de esto antes, pero quiero que aclaremos un poquito la diferencia entre uno que establece una iglesia y se queda y sigue pastoreando, y uno que establece una iglesia y luego deja encargado a otro y empieza otra iglesia, ¿no? Hay una manera, hay dos formatos, dos esquemas, dos métodos de trabajo diferente. No creo yo que uno está bien y otro está mal. Yo creo que son diferentes. Pero ¿cuál es la diferencia en tu perspectiva entre el que va y establece una iglesia y se queda allí como pastor y la otra persona que va y establece una iglesia, lo encarga a otro y luego establece otra? Una conversación personal con Eric Briones esta noche. Un Hay otras. monólogo. Casi diálogo, porque me dejas hablar algo, pero no, antes de Ah, hablar, Eric, quiero ver si Pablo, alguien más quiere Pablo. participar. Este es El Pastor, Pablo, el hermano Pablo. ya, hermano Gudiño, por favor. gracias, pastor, por permitirme dirigir
Normalmente yo le encuentro la diferencia es desde el momento en el que uno siente el llamamiento. Yo creo que cuando una persona está consciente del llamamiento, pues evidentemente llega a compartir esa visión, esa misión, compartir los principios, los valores, y evidentemente eso hace que en un momento determinado, luego de fundar su iglesia, él sienta la necesidad de ir a fundar una nueva iglesia. He tenido la oportunidad de conocer personas que se han puesto misioneros, pastores, reverendos, que se han puesto ese desafío, por llamarlo así, de fundar 10, 20, 100 iglesias. Y evidentemente llega un momento determinado que ya sabe que las personas que están en su iglesia, en su equipo de trabajo, luego de haber mencionado que comparten todo este tipo de principios, de valores, ya están preparados para dirigir esa obra, y evidentemente el pastor lo que hace es irse hacia otro sitio, igualmente a predicar, igualmente a conformar un equipo valioso de personas que compartan esa idea y que puedan difundir esa obra misionera y esa gran comisión, como lo que usted dice, que esa es la idea principal, compartir el evangelio. Evidentemente, las personas para llegar a ese nivel, por decirlo así, tiene que ser una persona que tenga un grado de preparación, una persona de capacitación, una persona que vaya teniendo ese tipo de relaciones para evidentemente pues exponer su proyecto de visión, su proyecto, que esa visión nazca del corazón. Entonces ahí es la gran diferencia de las grandes iglesias, de las pequeñas iglesias y de las que se mantienen. ¿Por qué el uno se queda muchas veces? Muchas veces tenemos que analizar ciertos aspectos como son la edad o la situación de que él ve que todavía no es apropiado alejarse de la iglesia. Aquí en el Ecuador normalmente tuvimos grandes misioneros de la obra y que en su momento determinado ya están en su retirada, seguramente para disfrutar su jubilación, para disfrutar su... Esto nunca termina, ¿no? Porque el llamado de Dios es para siempre, hasta cuando nos lleven. Pero yo creo que esa es la gran diferencia. El uno es un visionario que globaliza el mundo, y evidentemente hay el otro pastor que efectivamente considera, o misionero, que ahí es la obra para echar raíces. Evidentemente cada experiencia es diferente. Yo en mi caso, yo estoy consciente que tengo un llamado, tengo un proyecto, busco el apoyo de la iglesia, y evidentemente yo tengo que acogerme a toda a esa estructura, a esa manera de crecer. En el momento en que yo me sienta capaz, porque evidentemente aquí muchas veces es por emoción y a veces no reflexionamos, no pensamos, y eso hace que muchas de esos proyectos fracasen. Y ahí es la reflexión que uno dice: ¿por qué funciona con unas iglesias y por qué en otras no? Yo justamente mencionaba en la anterior clase y justamente Albino me mencionaba que la responsabilidad parte de la iglesia. La iglesia como institución, la iglesia es la que prevalece, y esa es la que guía, la que conduce, es el faro, es el que llega a determinar ese tipo de liderazgo para que funcionen en forma práctica
y hablen el mismo lenguaje de lo que uno quiere expandir, lo que es el evangelio. No sé, pastor, si... Sí, sí, está bien, está bien. Lo que quiero aclarar es que el uno no es superior al otro, como dijiste al principio. Tiene que ver con lo que Dios quiere de uno, ¿no? Yo, en el caso nuestro, fuimos al Ecuador hace muchos años. Éramos jovencitos. Teníamos la idea, vamos a establecer iglesias, ¿no? Nunca puse un número, no, nunca me gustó los números. Me gustó la idea de pasar la vida, dejar todo para hacer eso y nos enfocamos a hacerlo. En el transcurso de la primera iglesia que establecimos, dicho sea de paso, la única iglesia que establecimos, en los primeros tiempos de esta iglesia, yo me di cuenta que yo puedo ser misionero y ayudar en el establecimiento de otras iglesias sin dejar de ser pastor de esta iglesia, ¿no? Así que nosotros hicimos eso. Y el instituto bíblico es la manera que Dios utilizó en nuestras vidas para cumplir con esa visión. Y pude yo seguir como el pastor, no solo enseñando y predicando, sino mostrando, ¿no? Para mí era muy importante que la gente pueda ver lo que estamos haciendo, no solamente venir y escuchar y salir, sino esto es iglesia y así se debe ser. Por lo tanto, en esos años de 88, 90, 95, 98, durante esos años especialmente era una época de mucho fruto, de mucha fructificación, porque los hermanos de la iglesia estaban saliendo de la iglesia para establecer otras iglesias en otras partes y Dios estaba bendiciendo. Yo no tenía que hacerlo, ¿no? Así que no es que solamente hay una manera de hacerlo. El peligro, y creo que lo dijiste bien, el peligro de establecer una iglesia y salir y establecer otra, se encuentra en el liderazgo que uno deja, ¿no? Si no están bien preparados, tú vas a tener 10 iglesias y todas enfermas, ¿no? Y pequeñas y con muchísimos problemas porque no hay liderazgo, no hay enseñanza, no hay profundidad. Así que la idea no es cuántas puedo dejar, sino cómo quiere Dios obrar en mí y qué debo yo hacer. Y cuando eso está bien, vamos adelante. Yo con mi plan lo puedo presentar, me apoyan o no me apoyan, vamos adelante y Dios me va a proveer lo que Él quiere que yo tenga de las manos que Él decida. Y a veces nos sorprende mucho, pero muy importante, y por eso pasamos tanto tiempo en eso del llamamiento, porque muy importante es esa parte personal, no solamente para los pastores, sino para todos los miembros de las iglesias, ¿no? Que ellos entiendan su participación es la ofrenda, su participación es la oración, su participación es el dar testimonio a sus amigos y sus vecinos. Y si todos estamos haciendo esto, esto va a funcionar. Las iglesias van a crecer fuertes y van a multiplicarse. Y el Señor va a levantar obreros en cada lugar donde se necesita, o va a levantarlos en un instituto bíblico y vamos a poder enviarles. Acá hay una nueva iglesia, el hermano tal empezó, pero él quiere ya salir a otra parte. ¿Qué te parece? Vamos acá. Cuando eso funcione bien, eso es de maravilla, ¿no? Así que hay varias opciones en cuanto a la metodología, y eso creo que quiero que sea muy claro. Tengan presente de que tarde o temprano, si tú vas a salir de la iglesia para establecer otra iglesia en otra parte, en otro lugar, ten presente que te va a tocar entregar esta obra a un pastor. No,
a los hermanitos que están por allí nomás, ¿no? Tiene que haber algún líder para tomarse cargo de esto. Ahora, yo creo, Y cuando, no sé perdón, si Eric, sí, ya, yo, y cuando sí, dice que tienes que ser enviado, ya, entonces, usted es el pastor de nuestra iglesia y de pronto decide ser misionero. ajá, Entonces tienes que ir con el apoyo de la iglesia en la que estás trabajando ahora. exacto. Antioquía 13, sí. Hechos Debería ser 13 en eso. Antioquía, sí, Sí. Y claro, debería ser esa la condición, por supuesto. exacto. Sí, sí. No, Gracias. no es, a mí se me ocurre la idea, yo voy a ser pastor, ¿no? Porque el pastor que yo conocí tenía un cóndor nuevo y ustedes son muy jóvenes para saber lo que es un cóndor. Um, piensa en el carrito más pequeño que jamás haya sido inventado. Um, yo quiero ser pastor porque esto, Pero por el otro. ¿Ah? volaba, Bueno, pero eso. volaba. Sí tengo pasaporte estadounidense, no, no se me permite tener una lada. Um, hay problemas políticos con eso. La verdad es que tenemos que estar seguros de lo que Dios quiere hacer en nosotros, seguirle a Él y Él va a abrir las puertas y nos va a mostrar el camino, ¿no? Si es por el método A o el método B, vamos a poder hacerlo y hacerlo bien. Lo que yo quiero enfatizar esta noche, y vamos a terminar ya pronto, mi opinión es que en el mundo en que vivimos nosotros, en el siglo XXI, una de las mejores opciones en muchos países del mundo es el concepto de ser un misionero bivocacional. Las cosas cambian completamente cuando somos enviados por la iglesia, con la autoridad de la iglesia, con el apoyo de la iglesia. Pero si no tenemos que tener todo nuestro apoyo de la iglesia, esa iglesia va a poder hacerlo con otras personas también. Hablemos de economías rapidito. Estuve hace unas semanas atrás en algunos países. Estuvimos en Suiza, estuvimos en Alemania, en Holanda y estuvimos en Colombia. Solo estos, y he estado en muchos países y quiero jactarme de eso un rato. No, la verdad es que quiero decirles que en cada país la economía es muy diferente. Si yo tengo una iglesia en Pedro Vicente Maldonado y el pastor está a tiempo completo y el pastor está viviendo con $300 al mes y le va bien, tiene lo que necesita, come bien, puede pastorear a todas sus ovejas y puede enseñar y la cosa puede funcionar, ¿no? Llega el misionero solo para llegar a Irak. Se necesita $1,000. Solo el primer viaje, ¿no? Um, ¿Y de qué va a vivir? ¿Y qué va a comprar? ¿Y qué va a comer? ¿No? Um, me dolió mucho comer en Europa, porque cada vez era con montones de plata. Y yo, wow. Y luego me fui a Colombia y me fue mucho mejor. Um, comí muy bien, con muy poco. Um, pero si vamos a enviar misioneros al Medio Oriente, en economías basadas en el petróleo, ¿de qué van a vivir? Vamos a tener que dar 10 veces más al misionero que a nuestro propio pastor de la iglesia, la misma iglesia, ¿no? Así que yo creo que una de las mejores opciones es la idea de misioneros bivocacionales. Y yo conozco algunos. Ellos viven de su trabajo, son ingenieros. Ellos se prepararon a todo dar con el propósito de servir al Señor, no con el propósito de vivir bien. Ellos se metieron a todo dar
a estudiar y a prepararse en su carrera, en su negocio, en su vida, para poder testificar, para poder hacer discípulos en otros países del mundo donde un misionero no puede entrar. Todos los misioneros que yo conozco, es exagerado, no todos, muchos de los misioneros que yo conozco en este momento tienen problemas con visa. No tienen permiso o están peleando por tener permisos para entrar en sus países para predicar el evangelio. Esto del COVID ha complicado a todo el mundo, ¿no? Es más complicado ahora que jamás ha sido en el pasado de llegar a la frontera con mi Biblia y mi pasaporte, decirles, yo estoy aquí para evangelizar a ustedes paganos, déjame entrar. No, no, gracias. No necesitamos de un misionero. Nos han hecho daño en el pasado, nos dañan esto y lo otro, pero yo soy ingeniero de petróleos, yo sé algo de esto, yo estudié en este lugar, yo sé algo que les puede ayudar, vengan, pasen nomás. Yo estoy allí, una vez establecido, yo tengo vecinos, yo tengo amigos, yo tengo personas con quien me llevo y la obra sigue y estoy haciendo discípulos. La obra es más lenta, ¿no? Pero hay más seguridad porque el misionero no depende de algunas ofrendas de iglesias pobres para que él pueda vivir en un país rico para compartir el evangelio. O en un país pobre, porque igual le cuesta llegar, no es solamente cuánto tiene, la obra misma sí es difícil. Yo creo, y hay muchos que ahora están pensando en eso, ya tienen sus carreras, tienen sus estudios con la idea. Primero soy cristiano, primero soy misionero, primero soy evangelizador, primero soy discipulador y voy a buscar una carrera que me permite hacer esto en otra parte. La iglesia debe ser la autoridad de todos modos, debe darle apoyo económico, pero no depende totalmente de eso, depende de su trabajo, pero el depender de su trabajo no es solamente una cosa económica, es una cosa de programa, es una cosa mental, es una cosa de método. Yo quiero depender de mi trabajo para poder mostrarles el camino al Señor. El pastor en cualquier cultura, la persona religiosa no tiene el respeto que tiene el buen vecino. Un buen vecino tiene mucha mejor posibilidad de proclamar el evangelio a sus amigos que uno que llega como un profesional, ¿no? Así que es mucho mejor ese tipo de trabajo. A nosotros nos toca trabajar en lo que estamos trabajando y en el ministerio. Tenemos que hacerlo, pero se puede hacer, se puede equilibrar la cosa, se puede organizarse para poder hacer eso y no perder a su familia y tener tiempo para vacaciones y para llevarles al cine, a la playa y todo lo demás, pero no tienes que sacrificar tu trabajo para el ministerio, ni el ministerio para el trabajo, la familia para la cosa sí puede funcionar, pero tenemos que empezar con la idea, con el concepto de que este plan sí es válido. El apóstol Pablo nos dio dos ejemplos. Nos dio el ejemplo de hacer carpas, de fabricar carpas para no ser cargo, no ser de molestia a la iglesia en Tesalónica. Él trabajó con sus propias manos. A la vez, él estaba enseñando a cada rato. Hay que dar al obrero, es digno de su salario. Él sabía que teníamos que tener pastores oficiales, pastores profesionales, pastores que se dedican completamente a la cosa. Por eso Dios inventó la idea de diáconos, para que el pastor ni tenga que hacer toda la iglesia. Eso debe ser personal. El pastor debe enfocarse en la obra espiritual. Se puede hacer, pero tenemos que abrir la mente un poco y ver qué es lo que Dios quiere de mí en qué lugar. Cualquiera que sea tu talento, tu habilidad, esa habilidad Dios puede utilizar para ganar personas para Cristo. Uno de los problemas que hay en muchos pastores es que no tenemos contacto con gente.
Es absurdo decirlo, suena absurdo, pero no tenemos contacto con gente de afuera, ¿no? Pasamos todo el tiempo cuidando ovejas. Somos pastores, somos ovejeros, tenemos que cuidar a ovejas, pero no tenemos las oportunidades de estar en el trabajo, en el mercado, en el centro, con gente que necesita del Señor. El vivo ocasional, sí. Él vive en ese mundo donde la gente necesita del Señor. Así que él tiene una tremenda ventaja sobre el pastor a tiempo completo. Tengo 68 años todavía. Está joven. Tres meses más. Ya es difícil para mí pensar en otro método, para mí. Pero sí estoy seguro que esto es válido. Y debemos estar pensando, no en hacer todo lo posible para que el pastor esté a tiempo completo, sino ver cómo podemos nosotros hacer la obra en el mundo que necesita el evangelio, con personas preparadas para trabajar, para proveer para sus familias y a la vez hacer discípulos. Yo creo que es una muy buena opción, es una opción válida. La cosa se quemó, la cosa se congeló un ratico. Había una pregunta más que quería hacer o un comentario más. Nosotros Bueno, sí le estamos escuchando por si acaso. perdón. Nosotros sí le seguimos escuchando perfectamente. Ya, gracias. La cosa de entrar y salir. Hay lugares donde todavía el misionero es bienvenido, ¿no? Porque nos ven como personas que hacemos buena obra, ¿no? Damos de comer a los pobres y ayudamos a lo que sea. Tenemos clínicas o tenemos comedores, lo que sea. Pero hay muchos lugares donde no es tan fácil y se necesita otra manera de entrar, se necesita otro camino, otra visación, otro permiso para entrar. Así que no debemos tirar la toalla y decir, bueno, ya no puedo entrar, ya no va a haber. Si Dios te está llamando a un lugar o a un grupo de personas, o Dios está guiándote a servirle en alguna parte, busca la manera de entrar, busca la manera de solucionar un problema, de ser la respuesta a una pregunta que pueda haber en ese lugar. Tienes que ganar el respeto de la gente. Obvio, eso todo pastor debe ganar el respeto de la gente. Debes ganar el respeto haciendo tu vida cristiana una cosa abierta. Esto es lo que soy y esto es por qué creo así. Y tienes oportunidades. En lugares que nosotros llamamos cerrados para el evangelio, no están cerrados. La gran comisión dice todos. No, Cristo no cerró la puerta. Si hay una puerta cerrada es porque alguien está ahí haciendo algo, ¿no? Pero Dios no cerró esa puerta. Si vamos a llevar el evangelio a toda criatura, a toda persona, tenemos que buscar la manera de poder entrar. Y si es trabajando, si es solucionando un problema, proveyendo una necesidad, busquemos cómo hacerlo. Pensando siempre en el propósito de nuestra estadía. No estamos allí para mostrarles cómo cavar pozos o cómo solucionar. Estamos ahí con el propósito último de presentar el evangelio. Usamos todo lo que esté a nuestro alcance para llegar con el evangelio. ¿De acuerdo? Ya son 2 días de despierto y ya se me cansó. Les agradezco muchísimo su participación esta noche, a las lindas señoras que no hablaron. Pastor, yo quiero preguntarle algo. Ahora sí, ¿no? Sí Ya he querido se preguntar, pero asustó María. Sí. lo que pasa es que yo conozco a un joven que él está con eso está terminando el colegio, ¿no? Y quiere estudiar y
Y es bueno que él se prepare con la pregunta anterior, pues, lo que estaba mencionando usted, se prepare en algo del, alguna carrera profesional, porque por Exacto, decir, sí. yo le digo, tienes que estudiar y también tenemos instituto bíblico, sería bueno que estudies y ir de la mano para Sí. que, no sé qué está, cuál es el llamado, qué es lo que él está, Dios poniendo en su corazón, pero es bonito ver que él desea esto, pero también la otra parte no debe descuidarla, porque usted dijo que uno debe, por así ser un profesional para ir a un, es más fácil de entrar como misionero, que eso es lo que yo le entendí, para que él Sí, pueda. sí, sí, Es sí. más fácil para una No persona. es no fácil, pero sí es más Es un posible. método, Sí, 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 un sí, método más sí, inconveniente. exacto. Y como la otra pregunta de cuando uno va a entrar a un lugar, aquí al menos en las comunidades, muchos han dañado la mentalidad de la gente, los políticos, la Iglesia Católica. Uno va a hacer campaña, o va a hacer evangelismo con los niños, porque a mí me encanta esto. Y dicen ellos, y si ven extranjeros, porque a veces han venido extranjeros, ¿qué nos vas a dar? O sea, ¿qué vamos a darles? Oye, Yeah. ya están con esa mentalidad y uno debe mejor es ver otro método. Estamos buscando otro método de cómo ir donde ellos y no que piensen que nosotros ya vamos a darle algo, vamos a darle comida, como aquí les saben dar. Estamos haciendo, buscando métodos de haciéndonos amigos, porque hace poco leí de una persona que fue a invitar a niños a un lugar y le dice, vamos, te invito a la escuela dominical. Y el niño, no, yo no quiero saber nada de escuela. Pero cuando él se comenzó a integrar con el niño, a jugar fútbol, a jugar las canicas y todo eso, el niño comenzaron a venir más niños y más niños más jóvenes y fue donde él más se hizo amistad y buscar las amistades, como usted dice. O sea, si a mí saben que yo soy esposa de pastor, no van a venir, pero si otra persona va y le invita y le trae, van a venir. Entonces, Sí, así, cosas así. Entonces, sí, son sí. maneras que uno tiene que pedirle al Señor que le guíe para ver los métodos de cómo llegar con el evangelismo a cada persona. Y a mí Exacto. me encanta eso de de la obra misionera, todo eso es una de las clases que a mí me fascina, me encanta escuchar y yo agradezco mucho por las cosas que usted está respondiendo y aclarando a nosotros aquí en la clase. Ok, gracias, María. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta, por favor? No son las 9 todavía, tenemos 6 minutos. Ok, no voy a insistir. Los que no hablaron sacaron 0 para esta noche. Ay, no hay ceros. Vamos a... Quiero que piensen en esto, ¿no? Piensen en maneras, no necesariamente en tu vida. Si es en tu vida, excelente, pero ¿qué maneras podemos usar para llegar a países donde no somos bienvenidos como religiosos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Creo que debe ser una cosa que ellos necesitan, aunque ellos no saben que lo necesitan, ¿no? Um, para mí es raro usar un negocio para entrar con el evangelio que ellos ya tienen muy bien, ¿no? Hay cosas que no sé. Yo no sé, por ejemplo, hay una marca de café acá en Estados Unidos que se llama Starbucks, es muy famoso, hay miles hay más de esos que hay en McDonald's. Y me sorprendí ver en el aeropuerto de Bogotá ayer que habían 2 en Colombia. Ellos ya saben muy bien el café. Ellos saben cómo hacer café. No necesitan de una empresa transnacional demostrarles cómo hacerlo. Puede ser que han aprendido algo de cómo vender el café o cómo ganar más dinero por cobrar demasiado. Pero yo pienso en la obra misionera, si vamos a ir bivocacionalmente, ¿qué vocación debo seguir? Primero, yo creo firmemente
en mi forma. Es decir, yo creo que Dios me hizo de esta forma, yo tengo mis habilidades, mi temperamento, mis experiencias, y Dios va a utilizarme a mí en el lugar donde Él me pone con la manera que Él quiera, pero que hay cosas que se presta para esto y hay otras cosas que quizá no. Así que yo creo que el que quiere ser misionero bivocacional debe pensar en dónde quiere ir, con qué gente, con qué grupo de personas y qué necesitan ellos. Yo puedo estudiar eso y puedo ir como misionero. No, como dijo María, no para darles de comer como gratis, sino para justificar mi presencia en el pueblo para poder predicar el evangelio. Así que hay que balancear eso, hay que equilibrar eso. Muy bien, mucha teoría esta noche, pero ha sido rico conversar y escucharles a ustedes. Vamos a terminar con una palabra de oración y la próxima semana hay una lección más y luego el examen final y terminamos este. Y en octubre, Dios mediante, y con la bendición de la Virgen, eso es chiste, tranquilos. Vamos a tener una graduación del Instituto Bíblico Bautista de Quito. La Y milagrosa. todos, sí, la graduación milagrosa. Con los que han pasado más horas en el instituto que cualquier otro, más que el apóstol Pablo en Arabia. Pero va a ser en octubre y vamos a tener también vamos a celebrar los 35 años del IBBQ. Increíble. Yo era muy joven, por si acaso. Pero lo que me faltó en Huapesa, el Señor me dio en inteligencia y en humildad también. Yo soy muy humilde. No, ni les gustan mis chistes a estas horas a ustedes. Bien, pero vamos a celebrar 35 años del instituto y vamos a invitar a todos los egresados de todos los años y todos los estudiantes actuales, y algunos de los egresados son de otros países y van a venir. Así que estamos muy bendecidos y felices por eso. Estamos ya haciendo los primeros preparativos. Oremos el uno por el otro y hagamos lo que Dios lo que Dios tiene preparado para nosotros. Él dijo que somos salvos por la fe y Él ha preparado buenas obras para que nosotros cumplamos. Así que busquemos esa buena obra y hagámoslo. ¿De acuerdo? Amén. Ok, oremos. Señor, te doy gracias por tu amor. Gracias por esta bendición de estar juntos esta tarde, esta noche. Te pido tu bendición en lo que hemos visto, que quizá hay algún despertar, alguna chispa de interés en algo que por fin ya empieza a tener sentido. Yo pido que tú obres en cada corazón. Estas hermanas, estos hermanos que están siguiéndote, que tienen influencia en otros lugares, en otras familias. Yo pido, Padre, que tú nos puedas mostrar cómo debemos nosotros involucrarnos en evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones. Te pido tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta mañana, hasta la próxima. Que Dios les Gracias. bendiga mucho.